Éramos un grupo de adolescentes que tenían muy poco tiempo de conocer el Evangelio, el que más llevaba tenía 1 año. Los demás llevábamos meses con el Señor Jesús, yo tenía 3 meses de asistir a la iglesia. Fue una época difícil, pues aún mis padres me prohibían ir a la iglesia. Utilizábamos cualquier momento en el colegio, los compañeros del testimonio fuimos compañeros de colegio, estudiábamos en diferentes cursos allí, los descansos para orar y adorar a Jesús. Nos reuníamos unos minutos después de las clases todos los días para compartir la palabra de Dios o alguna canción de alabanza. Nuestro amor es Dios y lo ha sido desde el primer momento. Dios nos escogió por su misericordia y pues nunca se nos había ni pasado por la mente lo que vivimos en la experiencia, a decir verdad, ni sabíamos mucho de la Biblia ni de principios de Dios en aquella época. Pero Cristo en su misericordia nos mostraba todo y nos enseñó a orar, a librar guerra espiritual y a hacer liberaciones y nos habló siempre por medio de su palabra. Es impactante saber que todo lo que nuestro Señor nos decía, luego al tiempo lo redescubríamos en la Biblia. Si bien es cierto llevábamos muy poco de ir a la iglesia cuando sucedió la experiencia, desde el primer momento hemos estado totalmente consagrados a Cristo, Él es nuestro dueño y Señor, y como dice su palabra Él es galardonador de los que le buscan. Dios usa a las personas fieles, apasionadas por Él, rendidas y entregadas totalmente en santidad y obediencia a Él. Entre más estemos con Jesús, en intimidad, estamos en la luz, se ven nuestras manchas, Él nos corrige y más nos parecemos a Él y podremos escuchar lo que su corazón quiere decirnos. El día de la primera experiencia no estábamos reunidos como muchos piensan para orar ni ayunar, ni un retiro o algo que se le parezca. Sencillamente nos habíamos reunido para tener un día de campo y como el pastor decía que uno debía de orar antes de salir a cualquier sitio, entonces decidimos hacer una corta oración para colocar en manos de Dios la salida al campo. Dios tomó esa oración y la convirtió para su gloria en toda una experiencia con Él. Luego de la primera experiencia colectiva, Dios nos ha permitido tener más experiencias colectivas e individuales también y sabemos que estamos a las puertas de una nueva visitación, puesto que Él así nos lo dijo. La Biblia como palabra de Dios es su inspiración, es infalible y es suficiente. Toda experiencia espiritual con Dios debe estar de acuerdo y en sujeción a la Escritura. No obstante, Dios está utilizando hoy en día todos los medios, entre ellos experiencias como esta en el mundo y a lo largo de la historia, para hacer entender a la humanidad que el fin viene y que sin Él lo único que le espera al hombre es la segunda muerte en el infierno como consecuencia de su comportamiento. La experiencia aquí narrada es real, no fue una visión ni un sueño, es una revelación. Dios sabe que así fue, no mentimos, no alteramos. No esperes la hora de tu muerte para comprobar la existencia del infierno. Muchas personas se han acercado y nos dicen que quisieran tener una experiencia, así como la del infierno. Nosotros les decimos que no saben de lo que hablan. Es un lugar terrible y sabemos que Dios tiene propósitos especiales con cada uno. Más que buscar experiencias, el interés de cada uno debe ser y estar siempre direccionado a conocerlo a Él. Su persona, lo que Él quiera hacer con cada uno. La Biblia es la palabra de Dios. Ella habla muy claramente acerca del cielo y del infierno. En esta porción que acabamos de leer el Señor nos habla acerca de dos lugares, el cielo y el infierno, la condenación o la salvación. No existe un lugar intermedio, no existe un purgatorio, no existe un limbo, donde el hombre esté por un tiempo después de partir de la tierra y luego vaya hacia el cielo. El 11 de abril de 1995, Dios nos da una revelación que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas, apenas estábamos iniciando nuestra vida como cristianos. Somos 7 jóvenes a los que Dios les ha dado el privilegio y la responsabilidad de compartir esta revelación.
Nos encontrábamos reunidos para salir de día de campo y quisimos orar antes de salir. El Espíritu de Dios tomó el control de la reunión y fuimos bautizados en lenguas. Estábamos muy felices, danzando y cantando para el Señor, y de repente por la ventana del cuarto donde estábamos orando entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana, quedamos fascinados y maravillados con lo que estábamos observando. Una luz gloriosa que alumbraba todo el cuarto donde estábamos, una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, y en medio de aquella luz vimos las figuras de ángeles vestidos de blanco. Eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos a alguien maravilloso, la figura de un hombre, un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro. No podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16, sus pies estaban vestidos con sandalias en oro puro y su belleza era sin igual. Cuando notamos la presencia de aquel hombre caímos de rodillas y empezamos a escuchar su voz, voz de autoridad, que taladraba nuestro corazón como espada de dos filos, como dice la palabra de Dios, y nos dijo en unas palabras sencillas lo siguiente: Hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, y os he visitado para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las naciones, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias y a todo lugar. Donde yo os dijere que fuereis, iréis, y donde no, no iréis. La palabra de Dios dice el Joel 2:28: En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En ese mismo instante sucedió algo extraño, las paredes del cuarto desaparecieron literalmente, todo se oscureció y apareció allí en medio del cuarto una roca sobre la cual el Señor nos hizo subir. Se abrió en el piso un hueco gigante, negro, horrible, y en ese mismo instante comenzamos a caer por aquel túnel profundo y oscuro que conducía al centro de la tierra. Era una oscuridad tenebrosa, sentíamos temor, sentíamos miedo y le decíamos: Señor, no queremos ir a aquel lugar. No nos lleves allá. Señor, sácanos de aquí. Y el Señor nos decía con una voz hermosa: es necesario que vean y cuenten. Miramos hacia atrás y advertimos que había un ángel tras nosotros, y en un tramo del camino volteamos a observar y ese ángel ya no estaba. Nos llenamos de mucho temor y mirando al Señor dijimos: Señor, ¿dónde está el ángel? ¿Por qué no viene tras nosotros? Y él nos dijo: es que él no puede entrar a donde tú y yo vamos. Y en aquel túnel oscuro como en forma de cuerno empezamos a ver sombras, demonios y figuras que se movían de un lado a otro, y sentíamos un tenebroso vacío y mucho temor. En cuestión de segundos llegamos a una caverna, a unas puertas horribles, eran como laberintos y no queríamos entrar allí. Empezamos a percibir un olor muy desagradable y al entrar comenzamos a observar aquello tan terrible, imágenes desastrosas. Aquel lugar lleno de llamas y en medio de las llamas las figuras de miles de personas en tormento. Fue algo sorprendente, no queríamos ver aquello que nos estaba mostrando, solo queríamos escapar, pero sabíamos que la única manera de salir de allí era a través de Jesucristo, de quien estábamos tomados de la mano. Cuando llegamos, este lugar tembló y los demonios salieron a esconderse de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y vimos cómo se abrió un camino sobre las llamas de fuego y supimos que aquel lugar estaba dividido en secciones de sufrimiento. Una de las primeras secciones que el Señor nos permitió ver fue el Valle de las Pailas, así lo llamamos nosotros, y allí había millones de pailas incrustadas a nivel del suelo, cada una de ellas servía con lava por dentro y en cada una de ellas había un alma que había muerto e ido al infierno, y aquellas almas cuando vieron al Señor comenzaron a clamar y le decían: Señor, ten misericordia, Señor, sácame de aquí.
Señor, dame una oportunidad de salir de este lugar, Señor, sácame y contaré al mundo que este lugar es real. Había miles de hombres, mujeres y jóvenes en aquel lugar. Vimos los homosexuales, los borrachos, maldicientes, chismosos, mentirosos, fornicarios, adúlteros entre otros y una cantidad de personas clamando en aquel tormento tan terrible. Algo que nos asombró grandemente era ver cómo sus cuerpos estaban destrozados y por las cuencas de sus ojos salían gusanos y se les metían por su boca y salían por sus oídos y penetraban todo su cuerpo para que se cumpla la palabra de Dios en el libro de Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y en Marcos 9:44 donde dice el Señor Jesús, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Caminando con el Señor vimos una pared inmensa donde se veían cantidad de personas colgadas de sus cráneos con ganchos y de sus manos con unos grilletes que los sostenían en aquella pared con llamas donde habían muchas almas. El Señor nos llevó frente a una de aquellas llamas. Esta llama empezó a bajar lentamente y vimos una persona que cuando comenzó a hablar supimos que era un hombre. Este hombre tenía en su cuerpo una vestidura sacerdotal totalmente destrozada y sucia. En medio de aquella vestidura recorrían gusanos por todo su cuerpo, que se veía destrozado completamente por el fuego. Sus ojos estaban totalmente desorbitados. Su carne se caía al piso y volvía y se le pegaban a sus huesos y sus huesos estaban ya quemados, esqueléticos. Este hombre cuando vio al Señor le decía: Señor, ten misericordia de mí. Sácame de este lugar, aunque sea un instante, aunque sea un minuto. Él tenía una placa en su pecho que decía: estoy aquí por ladrón. Cuando el Señor se le acercó le dijo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Andrés. Yo me llamo Andrés, Señor. El Señor le dijo: ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Él le dijo: Señor, hace mucho tiempo. Y él empezó a contar su historia y decía que en la iglesia católica a la que él servía él recogía los diezmos y reunía mercados para los pobres y se los robaba. Entonces el Señor con su mirada tierna y de autoridad le dijo: Andrés, ¿alguna vez te predicaron la palabra? Él le dijo: sí, Señor, una mujer cristiana fue a mi iglesia católica y me predicó la palabra de Dios, pero yo no quise aceptar, yo no quise creer, pero ahora sí creo, ahora sí sé que esto es verdad. Señor, sácame de aquí, aunque sea un momento. Los gusanos recorrían todo su cuerpo, entraban por sus ojos, salían por la nariz, entraban por sus oídos, salían por su boca y él trataba de despegar sus manos de aquella pared y quitarse los grilletes, pero no podía y gritaba fuerte pidiendo misericordia a Dios y le decía una y otra vez que por favor lo sacara de aquel lugar. Lo más impresionante era que había alrededor de él unos demonios que atormentaban todo su cuerpo y lo destruían. Estos demonios eran muy parecidos a unos muñecos que hay aquí en la tierra que se llaman los jordanos, y en el infierno ya no eran muñecos ni se veían tan tiernos, sino que eran demonios en su esencia. Eran de 1 metro más o menos estatura, tenían dientes filudos. Sus ojos eran rojos y con muchísima furia atormentaban a este hombre y a todas las almas que estaba allí. Cuando vimos esto el Señor nos dijo que este era un espíritu de tristeza y pudimos entender que hay cosas en la tierra que han sido inspiradas desde el infierno y por lo tanto no le agradan al Señor. En ese momento estábamos horrorizados por lo que estábamos viendo. Habían llamas de aproximadamente 3 a 4 metros de altura y en cada una de esas llamas había una persona que había muerto e ido al infierno, y en aquel instante Dios nos permite ver un hombre que estaba en una paila de esas volteado boca abajo, su rostro se caía en pedazos y se quedó mirando fijamente al Señor, y aquel hombre comenzó a clamar y a llamar a Jesús y le decía: Señor, ten misericordia. Señor, dame una oportunidad, sácame de este lugar. El Señor ni siquiera quiso mirarle, sino que volteó la espalda, y cuando el Señor volteó la espalda,
Aquel hombre comenzó a lanzar palabras de maldición contra él y este hombre era John Lennon, integrante del grupo Los Beatles. Este fue un hombre que quiso burlarse del Señor, dijo que el cristianismo desaparecería y que Jesucristo sería olvidado. Pero hoy en día este hombre está en el infierno y Jesucristo está vivo y el cristianismo no ha desaparecido. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Y por el borde de aquel lugar las almas nos extendían las manos clamando misericordia y le pedían a Jesús que lo sacase de allí, pero ya es demasiado tarde para ellos. Fuimos llevados al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar, y allí estaban nada menos y nada más que los que habían conocido la palabra de Dios, el corazón del infierno. Allí había personas que habían sido pastores, evangelistas, sacerdotes, que conocían la Biblia y predicaban o enseñaban la palabra, pero que vivían una vida doble y no vivían una vida en santidad. También estaban allí los que se habían apartado de Dios y ellos sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allá ya que en la iglesia predicaban, ayunaban, cantaban, pero en la calle y en sus casas adulteraban, fornicaban, mentían, robaban, y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Vimos también a 2 mujeres que habían sido hermanas y cristianas, pero aquellas mujeres no habían vivido una vida recta delante de Dios, y la una le decía a la otra, maldita, por tu culpa estoy en este lugar, porque tú no me predicaste un evangelio santo, porque tú no me hablaste de la verdad, y por tu culpa estoy aquí en el infierno. Y la una a la otra se injuriaban en medio del fuego y se odiaban, porque en el infierno no hay amor, no hay misericordia ni hay perdón. Y es que con Dios no podemos jugar, ni con el fuego del infierno, nos decía el Señor. Él nos dijo, todo el sufrimiento de la tierra unido en uno solo no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en el infierno, y si eso es el que menos sufre, ¿cómo serán los que más sufren, que fueron los que conocieron su palabra y se desviaron? En ese momento el Señor nos dijo que con el fuego de la tierra se podía jugar, pero con el fuego del infierno no. Nos acercamos a un lugar donde se veía como una piscina de fuego y había miles de hombres y mujeres allí. Tenían en su pecho un letrero que decía: estoy aquí por no diezmar y estoy aquí por no ofrendar. Cuando lo vimos dijimos: Señor, ¿cómo es posible que haya personas por esto en este lugar? El Señor nos dijo: sí, estas personas pensaron que el diezmo y la ofrenda no eran importantes cuando mi palabra lo muestra como un mandamiento en el libro de Malaquías 3:8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor también nos decía que cuando su pueblo retiene los diezmos, la obra se estanca y no se puede predicar más la palabra, y había miles de hombres y mujeres allí que sufrían severamente, mucho más porque ellos conocieron de la palabra de Dios. Caminando por diferentes lugares, el Señor nos iba mostrando que cada persona tenía aproximadamente 6 castigos diferentes: los demonios, su propia conciencia, que para ellos es un tormento porque les recuerda cuando les predicaron; los gusanos que recorrían todo su cuerpo; el fuego consumidor que está alterado en miles y miles de grados de calor; los espejismos, ya que veían manantiales de agua y cuando trataban de tomarla se convertía en fuego y sentían una sed intolerable, además de los castigos que cada uno recibe según su pecado. Esa es la recompensa que el diablo tiene para todos los que le buscan y para todos los que lo siguen:
Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y allí en ese momento el Señor nos permitió ver a un hombre que había matado a 6 personas, y aquellas personas que había asesinado estaban a su alrededor y lo culpaban y le decían: por tu culpa estamos aquí en este lugar, por tu culpa. Y aquel hombre se tapaba sus oídos para no escucharlos, pero no podía evitarlo porque en el infierno los sentidos se agudizan. De allí pasamos a otro lugar mucho peor que todos los del infierno y vimos el lago de fuego, y al lado de este lago había otro lago más pequeño donde había millones y millones de personas quemándose en aquel lugar, y allí las almas clamaban y le imploraban, le pedían misericordia y le decían: Señor, sácame, aunque sea un momento, de este lugar. Dame la oportunidad de salir, y el Señor no podía hacer nada porque su juicio está establecido. Y entre millones de personas nos permitió fijar nuestra mirada en un hombre que se quedó sumergido hasta la mitad de su cuerpo, y conocimos sus pensamientos, y aquel hombre se llamaba Marcos, quien decía con sus pensamientos algo que nos ha asombrado y que nos ha enseñado una lección objetiva de la vida eterna. Y aquel hombre le decía a nuestro compañero Danilo R. con sus pensamientos: yo daría lo que fuera por ser tú. Yo daría lo que fuera por volver a la tierra, aunque fuera un minuto, y no me importaría ser el hombre más miserable o más enfermo o más odiado o más pobre de todos los hombres. Daría lo que fuera por volver, aunque fuese un minuto, a la tierra. Y el Señor Jesús, que estaba de nuestra mano, que conocía los pensamientos, le preguntó y le dijo: Marcos, ¿para qué quisieras volver a la tierra aunque fuera un minuto? Y aquel hombre con una voz solloza, una voz tormentosa, le decía: Señor, yo daría lo que fuera por volver a la tierra aunque fuese un minuto, tan solo para arrepentirme y ser salvo. Y cuando el Señor escuchó la voz de aquel hombre y sus palabras, de sus llagas brotó sangre, y de sus ojos cayeron lágrimas. Y el Señor le dijo: Marcos, es tarde para ti. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra, aquel hombre se sumergió para siempre en este lugar. Salmo 18:9: inclinó los cielos, y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Llegamos también a la sección de los borrachos, y había una llama inmensa que se escuchaba quemar con gran furia, y aún escuchábamos millones de voces, pero no sabíamos dónde estaban todas estas personas que gritaban. Empezamos a mirar a nuestro alrededor y solamente habían llamas y llamas, y una llama empezó a bajar lentamente y vimos una mesa de madera, que el fuego no la consumía, no la quemaba, y sobre esta mesa había unas botellas similares a la cerveza y se veían refrescantes, pero estaban llenas de fuego. Allí observamos a un hombre. Este hombre estaba totalmente deshecho, lleno de quemaduras, su ropa estaba llena de lodo, tenía poca piel, ya no tenía ojos, ya no tenía boca. Su cabello estaba totalmente caído y calcinado. Este hombre, así en esa condición, nos podía ver, y extendiendo su mano huesuda empieza a clamar diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, esto duele. Esto quema, ten misericordia de mí, sácame de este lugar. Y el Señor, mirándolo, se conmovió, y vimos que en nuestras manos había sangre, sangre del Señor derramada, al ver a este hombre lleno de llamas sufriendo. En ese momento este hombre se dirige a esas botellas y las toma con su mano, y cuando bebe este fuego y se hace el contacto de los huesos quemados con la botella, sale humo y hace su cabeza hacia atrás. Comienza a gritar de una manera como nunca lo habíamos escuchado. Lo hacía con tanto dolor, él estaba totalmente destruido y se veía como caía este ácido haciéndole daño, quemando su tórax, y veíamos en su frente un número taladrado, el 666, y en su pecho tenía una placa en un metal que nosotros no conocíamos. Nada le sucedía con el fuego, ni con los gusanos, y había en ella un letrero que nosotros no entendíamos, y el Señor por su misericordia nos hizo entender. Decía: estoy aquí por borracho. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:10: ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y luego empezó a proyectarse como en una película en una pantalla gigante los últimos momentos de vida de Luis, los últimos segundos en la tierra de este hombre. Él estaba en un bar tomando y veíamos la mesa, las botellas y alrededor de esta mesa gente. Amigos, este hombre empezó a tomar, ya estaban ebrios, el mejor amigo tomó una botella, la quebró y empezó a apuñalear a Luis con la botella y al ver a Luis tirado en el piso salió corriendo. Luis murió sin el Señor y entonces le preguntamos a Jesús: Señor, este hombre te conoció, este hombre sabía de ti, este hombre sabía de la salvación. Y el Señor quebrantó su voz y nos dijo: sí, Él me conoció, Él me aceptó como su único Salvador, mas no me siguió. En ese momento sentimos más miedo y este hombre gritaba con más fuerza diciendo: Señor, me duele, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Entonces nos fuimos alejando y una llama empezó a caer lentamente sumergiéndolo entre el fuego y su voz se confundió entre miles y miles. Continuamos caminando con el Señor y veíamos este lugar que era inmenso y tenebroso y vimos otra llama y le decíamos al Señor: no, Señor, no queremos ver esto, por favor perdónanos. Pero ya no queremos ver nada más. Y cerrábamos los ojos, pero no importaba porque con los ojos abiertos o cerrados continuábamos observando esto tan terrible, ya que este es un mundo completamente espiritual. Nos veíamos unos a otros entre los 7 y estábamos con la misma ropa que llevábamos puesta aquel día, y es que el primer infierno es tan real así como el cielo. Le llegamos a otra sección donde notamos a una mujer que estaba llena de lodo y ese lodo estaba lleno de gusanos. Esta mujer tenía poco cabello y cuando vio al Señor empezó a gritar: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, perdóname, mírame, me duele, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, quítame estos gusanos, quítame este tormento porque me duele. Y el Señor la miraba y sentía un dolor tan grande porque así tomados de su mano podíamos sentir ese dolor que sentía el corazón de Jesús al ver esto, al ver las almas perdidas quemándose en una llama por la eternidad. Y esta mujer no tenía ojos, aún así, nos podía ver, tampoco tenía labios, gritaba y gemía de dolor y tenía un frasco en sus manos, su contenido era un ácido, ella decía que era un perfume. Pero veíamos un ácido que cuando se lo aplicaba en el cuerpo le quemaba, pero esta mujer seguía aplicándoselo. Ella decía que en su cuello tenía unos collares, nosotros veíamos unas serpientes. Ella decía que en sus manos tenían unas pulseras muy lujosas, nosotros veíamos gusanos como de 25 centímetros. Taladrando sus huesos, y esta mujer decía que eso era todo lo que tenía, sus joyas, y le veíamos escorpiones por todo su cuerpo y gusanos y esa placa que toda la gente en el infierno tenía, la cual decía: estoy aquí por robar. El Señor le dice: Magdalena, ¿por qué estás en este lugar? Y esta mujer contestó: a mí no me importaba robar, a mí no me importaba a quien le quitaba, a mí lo que me importaba era tener mis joyas y los perfumes más caros. Lucir bien sin importar a quién robar. En ese momento cuando ella hablaba los gusanos traspasaban de un lado a otro su cuerpo y esta mujer empezó a girar como buscando algo, y le preguntamos al Señor nuevamente: Señor, ¿esta persona te conocía? Y el Señor dijo: sí, esa persona me conoció. Y ella empezó a girar y decía: Señor, ¿dónde está aquella mujer que me hablaba de ti? ¿Dónde está? Llevo 15 años en el infierno. ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está? El Señor le respondió: no la busques más, ella no está aquí, ella está conmigo en mi reino. Y sabiendo que no podía girar porque su piel se quedaba pegada en esa paila, daba vueltas gimiendo y gritando. Al escucharle se dejó sumergir entre el fuego. Isaías 3:24 dice: y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio.
y quemadura en vez de hermosura. Luego de allí seguimos con el Señor y empezamos a ver una columna muy grande llena de gusanos y alrededor de esta columna había un tobogán de lata al rojo vivo y sobre esta un letrero que estaba iluminado y llamaba la atención, decía: bienvenido todos los mentirosos y bienvenidos los chismosos. Al terminar este tobogán había una laguna que hervía, parecía azufre. En este momento cayó una persona totalmente desnuda y se deslizó por todo el tobogán, y mientras que se deslizaba su piel se quedaba en esta lata, y cuando llegó a una laguna de fuego empezó a hinchársele la lengua hasta explotar y ya estaban ahí los gusanos para cumplir su tormento en ellos. Dice la palabra de Dios, Salmo 73, 18 y 19: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. El infierno y el cielo son más reales que el mundo físico. Es aquí donde tú decides para dónde te quieres ir, si a una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Dios. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Comprendimos también que en el mismo instante que una persona muere y va al infierno adquiere un cuerpo de muerte para condenación eterna. Es por eso que cada uno conserva sus características físicas, aunque esté destruido. Seguíamos tomados de la mano del Señor por aquel lugar, mirando tantas almas que extendían sus manos huesudas hacia Él y le pedían misericordia. De un momento a otro una mujer empezó a gritar en el momento que vio al Señor y extendía sus manos y le decía: Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar aunque sea un segundo, Señor. Esta mujer estaba totalmente desnuda, todo su cuerpo estaba lleno de barro, su cabello estaba sucio y en medio de su cuerpo subían y bajaban gusanos, y ella con sus manos se los quitaba, pero donde se los quitaba se le multiplicaban aún más. Eran unos gusanos de unos 1520 cms, dice la palabra del Señor en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Allí pudimos ver esta escena, como los gusanos comían su carne con violencia, y esta mujer gritaba terriblemente y tenía una placa en su pecho incrustada. El fuego no la quemaba, el fuego no la derretía, y esta placa decía: estoy aquí por fornicaria. Igualmente esta mujer tenía que fornicar en el infierno y tenía que hacerlo con una serpiente muy gruesa que tenía punzones hacia afuera de unos 15 a 20 centímetros que le penetraba por su parte baja y le subía hasta el cuello, destruyendo una y otra vez todo lo que estaba a su paso. Cuando la serpiente entraba gritaba terriblemente y era cuando más pedía misericordia y le decía al Señor que la sacara de allí. Esta mujer decía: Señor, estoy aquí por fornicaria, hace 7 años estoy en este lugar, morí de sida, tenía 6 amantes y estoy aquí por fornicaria, y allí en el infierno tenía que hacerlo una y otra vez, no se podía detener. No tenía descanso ni de día ni de noche. Esta mujer trataba de extender sus manos esqueléticas hacia el Señor y el Señor lo único que le dijo fue: blanca es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando el Señor pronunció estas palabras, una cobija de fuego la arropó y no la volvimos a ver. Continuamos caminando con el Señor y en esta misma sección Jesús fijó su mirada en otra mujer. Ella estaba completamente sumergida en el fuego, pero cuando Jesús le miró comenzó a salir, aunque su sufrimiento no paraba, y esta mujer estaba completamente desnuda. Podíamos ver cada una de sus características físicas. Su cuerpo estaba completamente sucio y maloliente, su cabello estaba alborotado, despeinado y tenía como una lava amarillenta verdosa encima. Ya no tenía ojos, sin embargo a través de sus cuencas podía vernos y sus labios se caían en pedazos mientras estaba allí gimiendo y gritando del dolor. Ya no tenía orejas sino solamente sus orificios, y podíamos ver cómo con sus manos ennegrecidas y huesudas trataba de componer la carne que caía de su rostro, tomándola del fuego y poniéndola una vez más en sus caras, pero esto le producía mayor dolor. Entonces se estremecía aún más y gritaba. Sus lamentos parecía que comenzaran pero que no tuvieran fin.
podíamos ver su cuerpo lleno de gusanos. También y una serpiente enrollada en su brazo que era muy grande y demasiado ancha con punzones alrededor. Esta mujer tenía taladrado en su frente el 666, el número de la bestia del cual nos habla la palabra en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Tenía una placa en un material muy extraño que no conocíamos, no lo podíamos distinguir, sin embargo veíamos que este material no se consumía con el fuego y que esta placa no se caía por ningún motivo, sino que permanecía fija en su pecho. Esta placa estaba escrita en un idioma extraño, pero nosotros podíamos entender en ese momento lo que decía en ella. En esa placa decía: estoy aquí por fornicaria. Cuando Jesús la vio, entonces le dijo: Elena, ¿por qué estás en este lugar? Elena, mientras hablaba con Jesús, se retorcía y gritaba a causa del dolor que le producía su castigo, y le dijo: Señor, estoy aquí por fornicaria. Y comenzó a pedirle perdón a Jesús una y otra vez, y en una pantalla gigante comenzamos a ver los últimos minutos antes de su muerte. Elena se encontraba teniendo una relación sexual con uno de sus amantes porque creyó que el compañero con el que ella vivía había salido de viaje, pero él volvió a su casa, la encontró con su amante, entonces se fue hacia la cocina y tomó un gran puñal y se lo enterró en la espalda. De esta forma Elena murió y fue conducida hacia el infierno de la misma forma como había muerto desnuda. Así mismo se veía en el infierno, pues allí todas las cosas se materializan, y podíamos ver aún ese puñal clavado en su espalda que le producía un gran dolor. Elena para ese entonces llevaba 7 años en este lugar, recordaba uno a uno cada instante de su vida, el momento de su muerte, y también que un día tal vez le habían predicado a ese Jesús que ahora tenía enfrente suyo y que era el único que podía salvarla. Pero ya era tarde para ella como para todos cuantos estaban allí en el infierno. La palabra de Dios dice. 1 Corintios 6:13 dice: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí mismo en 1 Corintios 6:10 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. En ese momento en que Jesús terminó su diálogo con ella, vimos una gran cobija de fuego que la sumergió y no la volvimos a ver, solamente escuchábamos el quemar de su carne y un gran gemido que no podremos describir nunca. Seguíamos por aquel lugar caminando y viendo miles y miles de jóvenes, adultos, ancianos que estaban en este lugar de sufrimiento sin importar sexo, clase social o nacionalidad, y el Señor nos permitió ver a un hombre al que solo se podía ver de la cintura hacia arriba, y vimos cómo él había muerto. Se llamaba Rogelio. Él iba por una carretera en un carro. Una persona se le acercó y le habló de la palabra de Dios y le regaló un Nuevo Testamento, y él no quiso atender y siguió por su camino sin saber que a unos pocos minutos de su viaje su carro se iba a volcar por un abismo y Rogelio tendría que morir. Este Nuevo Testamento se le abrió en el libro de Apocalipsis 2:8 que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el momento que Rogelio leyó este versículo murió sin Cristo e inmediatamente descendió al infierno. Este hombre hacía un mes estaba en este lugar, aún tenía carne en su rostro, pero igualmente sufría. Lastimosamente desaprovechó su última oportunidad y hoy está en el infierno sin esperanza, sin amor, sin gozo, sin Cristo en su corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo por medio de él podemos ir al reino de los cielos. La palabra dice Proverbios 27:20: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Salimos de aquel túnel y llegamos a un lugar al que le llamamos Valle de Pailas.
Estas pailas estaban rebosantes de un lodo que hervía y nos acercarnos a una de ellas y la primera persona que pudimos ver de cerca fue una mujer. El Señor fijó su mirada en ella mientras ella subía y bajaba entre aquel lodo, que hervía, pero cuando él fijó su mirada ella se quedó suspendida como hasta la cintura y el Señor la miró y le preguntó, «Mujer, ¿cómo te llamas?». Ella le dijo, «Me llamo Rubiela». Esta mujer tenía su cabello totalmente lleno de aquel lodo que hervía, carne colgaba de sus huesos ennegrecidos por el fuego y entraban gusanos por las cuencas de sus ojos, salían por su boca, entraban por su nariz, salían de sus oídos y por donde no podían entrar sencillamente abrían un hueco, le causaban tal dolor. Esta mujer miraba desesperadamente al Señor y le decía, «Jesús, ten misericordia de mí. Sácame de este lugar, ten misericordia de mí, ya no puedo más, que para allá, Señor, ya no puedo más, ten misericordia de mí». El Señor le preguntó a esta mujer por qué estaba allí. Ella le dijo, «Señor, estoy aquí por vanidad», y eso mismo era lo que decía aquella placa que tenía incrustada en su pecho. Ella tenía en su mano un frasco. Nosotros veíamos un tarro común y corriente, ella veía un perfume lujoso y tenía que tomarlo y aplicar ese ácido que hervía en todo su cuerpo, y en el momento en que lo hacía toda su carne se derretía y gritaba desesperadamente y decía, «Jesús, ya no puedo más, ten misericordia de mí. Sácame de aquí, aunque sea un segundo. Ten misericordia de mí». El Señor nos dijo que esta mujer estaba allí porque para ella lo más importante en su vida era su vanidad y nunca quiso acercarse al Señor. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 5:7, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Esta mujer estaba allí porque puso en primer lugar su vanidad. El primer lugar en su vida eran sus perfumes, su arreglo personal, pero Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él debe ser el primero, el segundo, el tercero en tu vida. El Señor la miró con tristeza y le dijo, «Rubiela, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán». En ese momento se levantó una cobija de fuego que la cubrió totalmente mientras la consumía entre aquella paila, gimiendo desesperadamente de dolor. Nos alejamos de ese lugar y fuimos a unas puertas gigantescas que a medida que nos acercábamos se fueron abriendo, y en el momento que estuvimos adentro pudimos ver que era una caverna gigantesca y vimos hacia lo alto luces de colores que se movían. Notamos una cámara de humo y de repente comenzamos a escuchar música que se escucha secularmente. De repente el Señor, que es todopoderoso, hizo un movimiento con su mano y vimos millones y millones de personas que estaban colgadas con grilletes en sus manos y brincaban desenfrenadamente sobre el fuego, y el Señor nos dice, «Miren, esta es la paga para los bailadores». Ellos tenían que brincar sin poder detenerse un segundo. Si sonaba salsa tenían que brincar al son de la salsa, si sonaba rock tenía que brincar al son del rock. Pero lo peor de todo no era que no podían detenerse, lo peor era que sus zapatos no eran normales. Tenían unos clavos de aproximadamente 15 centímetros de largo que estaban atravesados hacia arriba y tenían que brincar. Y brincar sin poder detenerse un segundo, y para aquellos que querían detenerse les venían demonios con lanzas y se las enterraban y les maldecían y les decían, «Alábalo porque este es su reino, alábalo, alábalo». No puedes detenerte, tienes que alabarlo, tienes que brincar, tienes que bailar, no puedes detenerte un segundo. Muchas personas se preguntan y dicen, ¿pero dónde dice la Biblia que es malo bailar? En Santiago 4:4 dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Y en primera de Juan 2:15 y 17 nos dice, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre».
Recuerda que lo del mundo pasa, esto se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al salir de este lugar vimos unas pasarelas que eran las que dividían el infierno como en secciones de sufrimiento. Luego vimos sobre ellas a un espíritu en la misma forma de un muñeco que hemos visto en la tierra. Aquí es llamado duende, Troulso Nomo, tiene el pelo de colores, tiene cara de viejo, cuerpo de niño y no tiene sexo. Además sus ojos destellan maldad y el Señor nos mostraba que este espíritu es un espíritu de lascivia y este demonio tenía una lanza en sus manos y se paseaban sobre aquella pasarela como cualquier reina o como cualquier modelo de acuerdo con el deseo lujurioso de esas almas perdidas y a su paso enterraba la lanza sobre aquellas personas que se hallaban abajo de él y les maldecía y les decía: acuérdate del día que pasaste por una iglesia cristiana y no quisiste entrar. Acuérdate del día que te predicaron y no quisiste escuchar. Acuérdate del día que te entregaron un tratado y tú lo tiraste y ellos trataban de taparse lo que le quedaban de oídos y les decían: cállate, cállate, no me digas más, no quiero saber más, cállate, pero ellos se complacían en su dolor. Continuamos caminando con el Señor y mientras la gente gritaba y gemía pidiendo misericordia escuchamos a un hombre que clamaba aún más fuerte que todos los que se hallaban allí y este hombre empezó a clamar diciendo: Padre, Padre, ten misericordia de mí. El Señor no iba a determinar a este hombre, pero cuando le llamó Padre él se estremeció y lo volteó a mirar y le dijo: Padre, ¿tú me llamas Padre? No. Yo no soy tu padre ni tú eres mi hijo, porque si fueras mi hijo estarías conmigo en el reino de los cielos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En ese momento se levantó una cobija de fuego y lo cubrió totalmente y el Señor nos contaba la historia de este hombre y nos decía que él le llamaba Padre porque él le había conocido. Este era un hombre que había asistido a la iglesia a quien le había hablado por su palabra, pero él no era sincero y vivía una vida doble. Era uno en su casa y otro en la iglesia, olvidándose que los ojos de Dios están puestos sobre nuestros caminos y que nadie puede burlar al Señor. La palabra nos dice, Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso mismo segará. Este hombre estaba sufriendo 1000 veces más que cualquier persona en el infierno, estaba pagando una doble condenación. La condenación por su pecado y la condenación por haber creído que al Señor se le podía burlar. El pueblo hoy en día se ha acostumbrado a jerarquizar el pecado, acostumbramos a decir que es más pecador el ladrón, el violador, el homosexual, que el mentiroso, que el chismoso, pero ante los ojos de Dios estos pecados pesan lo mismo y su palabra dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Es mejor creer ahora que esperar para comprobar después. Luego escuchamos los gritos y los lamentos de miles y miles de personas que gritaban al unísono y pedían que el Señor los sacase de aquel lugar. Comenzamos a sentir un gran dolor porque veíamos que el Señor también sufría cada vez que veía a estas personas. Muchas le gritaban y le decían: Señor, permíteme salir, aunque sea un segundo, un instante de este lugar, permíteme salir. Muchas veces el Señor les preguntaba: ¿para qué quieres salir de este lugar? Y le respondían: porque quiero ser salvo, porque quiero arrepentirme, pero ya era tarde para ellos. La oportunidad es para nosotros. Ahora es cuando debemos decidir para dónde queremos ir: a un lugar eterno de salvación o un lugar eterno de condenación. Hacia lo lejos un hombre se suspendía hasta la mitad de su cintura y cuando sacaba sus manos cómo se caía la piel de sus huesos y dentro de él se veía un humo gris y le preguntamos qué era ese humo gris que se veía dentro del cuerpo de ellos. Y el Señor nos decía: ese humo gris es su alma que ha quedado atrapada en un cuerpo de pecado, como dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. En aquel lugar supimos que habíamos ignorado muchas cosas durante mucho tiempo, ya que es aquí en donde sabemos a dónde vamos a ir, a un lugar eterno de salvación o de condenación.
Continuamos caminando con el Señor y fuimos a un lugar donde habían muchas mazmorras y allí veíamos varias almas que estaban atormentadas por una clase de específica de demonios que además de producirles dolor se burlaban y les decían, malditos ahora si alaben a Satanás, ahora si sírvanle como le servían en la tierra y ellos sufrían por el castigo, los gusanos, el fuego que los consumía y un ácido que destruía toda su piel atormentándoles. Vimos en una de estas mazmorras a dos jóvenes que estaban allí y tenían en sus manos unas dagas y comenzaban a apuñalearse y el uno al otro se decían palabras y se maltrataban y se injuriaban diciendo, maldito por tu culpa yo estoy en este lugar porque tú hiciste que yo llegara a este lugar de tormento porque tú cegaste mi vida y ahora estoy atormentado de día y de noche. En ese momento comenzamos a ver a estos dos jóvenes como un día, estaban divirtiéndose en una taberna y en el momento que estaban embriagados comenzaron a discutir y tenían una disputa, una contienda entre ellos. Uno despicó una botella y el otro sacó una navaja y comenzaron a pelear y a luchar y se apuñalearon el uno al otro hasta que acabaron con sus vidas y esa misma escena que vivieron aquí en la tierra, la tenían que estar repitiendo allí en aquel lugar. Uno de sus tormentos era que venía a ellos el recuerdo desde su niñez ya que aquí en la tierra eran como hermanos. Pero déjame decirte querido hermano que amigo solo hay un verdadero amigo que nunca falla y se llama Jesús de Nazaret, ese amigo verdadero, ese amigo fiel. Y tratábamos de cubrirnos los oídos, pero no podíamos, escuchábamos los gemidos y lamentos, no queríamos seguir escuchando, ni observando y le decíamos al Señor, Señor ya no más. Pero el Señor nos decía es necesario que vean para que cuenten porque mi pueblo está siendo destruido, porque mi pueblo está ignorando la verdadera salvación, el verdadero camino hacia la salvación. Seguimos caminando y hacia lo lejos comenzamos a ver un valle gigantesco, un mar inmenso, un lago gigantesco de dolor, de sufrimiento, de una lava que hervía y miles de personas gritaban y sacaban sus manos y aún habían muchos demonios que sobrevolaban este lago y los hundían con una lanza en forma de S y les maldecían y se burlaban de ellos. Habían muchas personas allí y nosotros seguíamos atemorizados, nos tomábamos de su mano, sentíamos que si nos soltábamos de la mano del Señor nos podíamos quedar en aquel lugar. Nosotros estábamos asustados por lo que estábamos sintiendo en ese momento. Vimos hacia lo lejos a un hombre que estaba suspendido en la mitad de aquel lago y este hombre allí se le veía en su rostro un dolor además del sufrimiento que sentía, que habían dos demonios que sobrevolaban su cuerpo y estos dos demonios tomaban y punzaban su cuerpo con las lanzas y sacando sus costillas burlándose de él y se reían, pero dentro de él había un sufrimiento peor, como habla el rico de la historia, atormentado por el recuerdo de su familia pensando que ellos podían estar allí. También que tuvo la oportunidad de haberles hablado pero que nunca se preocupó por darles el mensaje de salvación para que no llegan a este lugar de tormento y estaba angustiado, sin un segundo de paz por sus hijos y su esposa. Este era su peor tormento y veíamos que venían estos demonios y amputaban sus brazos y él caía en este fango que hervía con fuego y azufre y él trataba de revolcarse del dolor porque este fango le quemaba toda su carne y comenzaba a desprenderse su carne quedando un cuerpo cadavérico y él nuevamente salía y se retorcía como una serpiente para poder salir de allí y los demonios volvían a sumergirlo más entre el fango. Después hacia lo lejos habían unos demonios, notamos que uno de estos demonios estaba sin un ala y le preguntamos al Señor por qué a este demonio le faltaba un ala. El Señor nos decía, este demonio fue enviado con un propósito a la tierra pero un hijo mío lo echó fuera en mi nombre y fue lanzado nuevamente al infierno, entonces fue duramente castigado por Satanás, amputándole esa ala. En ese momento entendimos que nosotros tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar toda potestad, todo principado, en el nombre de Jesús y vivir en completa libertad sin ninguna atadura. Salmo 62:12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia,
porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Jamás pensamos ir a ese lugar y conocer el infierno, ya que no todos creíamos de su existencia, pensando que luego de morir existía la posibilidad de ir al purgatorio. Sin embargo, Dios decidió mostrarnos la realidad de la vida después de la muerte, ver, escuchar y en una mínima parte sentir el dolor, la tristeza y la desdicha de estar allí. Y sentíamos desfallecer, ya que escuchábamos cómo aumentaban su clamor cuando Jesús pasaba. Ellos sabían que Él era el único que podría sacarlos de ese lugar. El Señor nos mostraba a los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los homosexuales junto con el tormento que tenían que padecer. Sentíamos mucho temor al continuar en aquel lugar y lo único que queríamos hacer era salir pronto de él. Sin embargo, Jesús nos decía una y otra vez que era necesario que viéramos esto para que muchos creyeran. Fue así como continuamos nuestro camino con el Señor, tomados más fuerte de su mano a causa de nuestro temor, y llegamos a otra sección. Aquella sección realmente impactó nuestra vida. Allí vimos a un joven. Aquel joven tenía una edad aproximadamente de 23 años. Este joven estaba suspendido hasta la cintura en medio de las llamas. No pudimos ver exactamente cuál era su castigo, pero observábamos en su frente el 666 taladrado y de igual forma una placa en su pecho que decía: "Estoy aquí por ser normal". Este joven, cuando vio a Jesús, extendía sus manos hacia él clamando misericordia. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12: "Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte". Cuando nosotros leímos en aquella placa "Estoy aquí por ser normal", le preguntamos a Jesús: "Jesús, ¿pero acaso a este lugar se viene por esta causa?". Y Jesús entonces le dijo: "Andrés, ¿por qué estás en este lugar?". Y Andrés le dijo: "Jesús, mientras viví en la tierra yo pensaba que solamente robar y matar eran pecados y por eso nunca me acerqué a ti". Salmos 9:17 dice: "Los malos serán trasladados al Seol". Todas las gentes que se olvidan de Dios. Andrés se equivocó en gran manera al clasificar el pecado como muchos lo hacen en la actualidad. Jesús dice en su palabra: "La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna". Y cuando nos habla de pecado no lo clasifica. Andrés tuvo oportunidad de conocer a Jesús porque él mismo lo reconocía. Tal vez fueron miles y miles de oportunidades para volver su rostro a él, pero nunca quiso, y por eso se encontraba en este lugar lleno de gusanos, fuego y con un inmenso dolor y sufrimiento. Entonces vimos que una gran cobija de fuego le sumergió por completo. Hacia lo lejos algo caían como bultos, pero al acercarnos nos dimos cuenta que eran personas que estaban cayendo en ese momento, gente que en la tierra moría en ese instante sin Cristo y eran conducidas hacia el infierno. Vimos específicamente a un joven. Este joven tan pronto cayó en aquel lugar fue atrapado por los demonios, quienes corriendo hacia él y con gran violencia comenzaron a destruir su cuerpo. Inmediatamente se comenzó a llenar de gusanos. Mientras esto sucedía, este joven decía: "No. ¿Qué es esto? ¿Qué para allá? Yo no quiero estar en este lugar, esto debe ser un sueño, sáquenme de aquí, yo no puedo estar en este lugar". Él ni siquiera se había dado cuenta que acaba de morir sin Cristo y que se había ido a una eternidad sin él, y entonces los demonios se burlaban y continuaban atormentando su cuerpo y se comenzó a formar en su frente. Inmediatamente el 666 y apareció de inmediato la placa en su pecho, y aunque no pudimos ver por qué motivo había ido a este lugar, sí sabemos que este joven ya nunca más pudo salir de allí. El Señor nos decía que el tormento de todas estas personas aumentaría mucho más en el día del juicio, y si ahora sufren de una forma incalculable, no podremos imaginar cómo será luego del juicio. En esta experiencia no vimos niños, solo miles y miles de jóvenes. Habían hombres y mujeres con rasgos de muchas nacionalidades. Sin embargo, allí ya no existe diferencia de clase social ni de ningún otro tipo. Lo único que todos querían era salir de ese lugar. Querían que su tormento parara tan solo por un segundo como el rico de la historia, o tal vez que su lengua
la punta de su lengua fuera mojada con agua para refrescar la sed intolerable, pero esto no es posible porque ellos escogieron la eternidad sin Dios. Dios nunca envía a nadie al infierno, cada uno es atraído conforme a sus obras. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy tú tienes la gran oportunidad de cambiar tu destino eterno. Hoy tienes a Jesús y dice la Biblia: mientras hay vida hay esperanza. Hoy tienes la vida, no la desaproveches, puede ser la última oportunidad. Dios te bendiga. La forma de obtener el perdón es a través del hoy. Puedes arrepentirte, confesar los pecados, venir a Jesús, apartarte del mal y seguirle para hacer su voluntad. No esperes más.